Efesios capítulo 1. Permiso. Tengo acá en realidad es un Nuevo Testamento interdenominacional, interlineal es otra cosa, interlineal, en el cual me enseña a mí la palabra directa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer mención de esto, cuando sea el momento yo te lo voy a mostrar. Pero cómo consiste en que está la palabra griega y abajo está textualmente lo que quiere decir. Es decir, es interlineal. Lo que se escribió está abajo en traducción, sin interpretación. La interpretación la hacen los eruditos, ¿no? Tipo Pablo, ¿cómo se llama el nombre? Pablo Deiros, que hacía esa interpretación de Biblias, ¿no? Lee todos los originales, le da la interpretación, une, ¿no? las palabras, y mucho más en el hebreo, ¿no? Pero en este caso el griego, ¿no? El Nuevo Testamento lo tengo, los líderes creo que me lo regalaron una vez en un cumpleaños o algo, en una de las compras que hicimos, lo tuve el Nuevo Testamento, lo tengo en el Antiguo y en el Nuevo. Es decir, la palabra tal cual fue escrita, y así está traducida abajo. Y según está traducida abajo, así está mandada. Encima el hebreo se lee de atrás para adelante. Yo no sé si sabía. Usted cuando va a una Biblia hebrea, no hace así, hace así. Empieza de este lado para este lado, ¿no? Y cuando yo veo la palabra exacta, no siempre es lo que está traducido en la Biblia. Es decir, como que hago mi propia, no teología, pero sí mi propia interpretación, porque voy al original. Y esto es lo mismo, pero del griego al castellano, a tal cual dice, y las connotaciones que puede llegar a tener. Si tenés Efesios capítulo 1, en el verso 5 dice, habla de la bendición de Dios, ¿no? Que Dios ya nos bendijo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. San Pablo, para escribir, era un fenómeno. Dentro de una salutación enseñaba doctrina. Vos podés salir con una salutación o una salutación. Y sin embargo, con la Biblia, en las cartas por lo menos de Pablo, en una salutación, tanto sea como entrada como despedida, te enseñaba, no paraba de enseñar, tenía ese don de enseñanza en el cual este hombre tenía una gracia para saludarte y decirte y enseñarte teología, ¿no? Una cosa bárbara, principios de la palabra de Dios. Y primero dice que entre ellas, dentro de esta salutación, que por el sacrificio de la cruz y por su sangre yo soy acepto en el amado. No dice que yo soy acepto por el amado. Son dos cosas distintas. Dice aceptos en el amado. ¿Esto qué me quiere decir? Que para mi salvación no intervine yo, sino el amado. Si soy acepto en el amado, no por el amado, en el amado. Y obviamente no por mis obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Es decir, acepto en el amado. Este mensaje está siendo visto por tres tipos de personas. Una que me cuesta hablar con ellas, que es la que nunca se hace cargo de nada. La persona que le resbala todo, que nunca es responsable de nada, nunca tuvo la culpa, no fue tan así. Y de verdad me molesta, ¿no? Porque es difícil hablar una persona así, por lo menos. Está la segunda categoría, que es el que cree que se quiere responsable de todo y culpable de todo. Pareciera que está buscando algo para echarse la culpa. Hasta por estar nublado es mi culpa, porque tendría que haberlo previsto. Bueno, todos se echan culpa por todo. Y lo tercero, los que tienen resuelto este problema. Estos sentimientos, ¿no? Tanto sea de no hacerse cargo de nada, casi pisando lo necio, ¿no? He tenido casos que he ministrado, me acuerdo, en una campaña me tocó ministrar uno que se cayó y se asombró,
porque era un hombre, un vecino de por ahí donde estaban haciendo la campaña. Entonces se acerca y me preguntaba por qué se cayó y todas esas cosas. Entonces lo primero que uno hace es hacerle aceptar a Cristo, porque el que libera es Cristo. Y entonces cuando le estoy diciendo, y me dice, no, yo estuve en la cárcel. ¿Vos estuviste en la cárcel? Y dice, no, es porque maté a mi cuñado. Dice, discutimos, qué sé yo. Bueno, eso es un pecado. Digo, bueno, ¿qué le cabe? ¿A mí me cabe y a él no le cabe? Es que yo estoy hablando con vos, no estoy hablando con tu cuñado que está muerto, así que estoy hablando con vos. Y después me acuerdo que después era la culpa del alcohol. Lo que pasa es que yo estaba muy borracho. Entonces mucho vino me hizo mal. Sí, pero vos lo mataste, ¿eh? Es decir, la culpa era del vino. Después era que me dijo que lo mató con como una espada, no me acuerdo cómo se llama, una espada así que sirve para cortar, ¿no? La planta, y lo tenía cerca, un machete, una faca le decía él. Un machete así, facas en Brasil se dice facas, las cuchillas grandes. Era una cuchilla grande que lo usaban ahí, que yo, el tema era casi un poco más de la culpa de la faca, de la cuchilla esa, porque estaba cerca. Entonces cuando estaba cerca la mano aquí se lo hundí. Y yo me di cuenta, con este hombre, hasta que vos no me reconozcas que eso es pecado, y cada vez que le decís eso, sí, pero a mí que yo solo peco. Entonces, de este tipo de personas, habla Juan, 1 Juan 1, aquel que nunca se hace cargo de nada, y también del otro, de aquel que reconoce que ha fallado. 1 Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, el caso de este hombre, que la culpa era del alcohol, la culpa era que lo contradecía el cuñado, que la culpa era de la faca que estaba cerca, y agrega a Juan, y la verdad no está en nosotros, estamos diciendo mentira. El segundo grupo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ese segundo persona en la cual se puede hablar, porque están reconociendo que algo pasó y algo hicieron mal. Y número 3, aquel que tiene resultado ya hecho en su vida. Si no alcanzaba para el primer grupo, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Porque también hay ese necio, dice, no fue para tanto. Alguien me decía ante un macanón que se mandó, y bueno, pastor, ¿a quién más le tengo que pedir perdón? Dígame, ya está, listo, y terminemos con esto. Si vos no sos consciente del daño que hiciste, había destrozado a su familia, vos sos consciente, le hiciste bolsa a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu esposa, te perdieron el respeto, ¿no te diste cuenta? Y bueno, pero ¿qué tanto? No quiero más perorata, algo así me dijo. ¿A quién más le tengo que pedir perdón? Por eso un grupo dice que no peca, o por lo menos que no fue para tanto, nunca se secaron nada, esquiva las balas con una velocidad bárbara, y el otro admite que sí, es el que le quiero hablar. El problema que yo quiero hablar radica en el segundo grupo, porque el primero, hasta que no reconozca y haya arrepentimiento genuino, va a seguir excusándome. Y si yo necesito ante un pecado excusarlo, lo que pasa es que yo soy infiel a mi esposa porque mi esposa me empujó a eso. Me lo han dicho, hermano. Vos cuando sos pastor escuchás cada cosa, hermano. Entonces es culpa de ella. La congregación me empujó a pecar. Otro, y un montón de cosas, como que siempre el lío es de otro. Entonces hasta que no reconozca que te la mandaste y que en realidad estás arrepentido, pero no de las consecuencias de haber pecado, que es estar separado. Pastor, hable con mi esposa, así me recibe de nuevo en casa, porque no me deja ver a los chicos. Eso no es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento de las consecuencias. Estoy hablando del genuino, del dolor que provoca, y que provoca dolor en tu corazón por el dolor que provocaste en los demás. Por eso quiero hablar del segundo grupo. Decía que este segundo grupo hay una deformación de que, por lo general, hay algo que se repite en mí, es que confesar un pecado ya perdonado, repetitivamente, y una y otra vez, algo que ya fue solucionado con Dios. Porque la Biblia dice que si yo confieso mi pecado,
Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Y ya está. Lo confesaste. ¿Cuándo tenés que volver? Cuando volvés a pecar. Con otra cosa o con la misma, pero volvés a pecar, entonces volvés a confesar. Y cuando vos confesás, la Biblia dice, Juan lo enseña, a través de, inspirado por el Espíritu Santo, que si vos confesás el pecado, Dios te lo perdona y te limpia. Malaquías, creo que es, Miqueas, habla de qué es lo que hace con ese pecado. Lo tira al abismo, hermano, donde nadie tiene acceso, donde hasta Dios se olvida de ese pecado que ya fuiste confesado, ya fue confesado. Entonces siento como que mi pecado no fue perdonado, no me alcanza la palabra de Juan 1:9, lo que leíamos hoy, de que yo soy acepto. Yo creo que de alguna manera yo a través de mi pecado logré a Dios apartar de mi vida. Estoy hablando del pecado confesado. Si Dios me perdona por algo confesado, ¿por qué entonces vuelvo a buscar perdón por lo mismo si ya fue resuelto en mi confesión? No sé si vale un ejemplo acá, porque todos nos hemos visto confesando el mismo pecado una y otra vez. Y es como que Dios dirá, ¿de qué me está hablando? Yo tengo olvidado ese pecado. ¿Por qué lo vuelve a traer de nuevo a donde yo no lo traigo? Eso se llama culpa. No es que la palabra falló o el pecado fue tan grande que Dios no me lo va a perdonar una sola vez, sino en cuotas. Entonces tengo que, ¿no? Y cada vez que voy, hay un sentimiento de culpa en mí que me hace confesar una y otra vez lo mismo que hice mal. Yo pongo el ejemplo de mis hijos. Cuando yo era más joven, no tenía experiencia de papá y he criado mal a mis hijos, o por ahí no lo he educado de la manera que lo haría hoy. Entonces eso provoca un dolor que yo tengo que he pecado, entonces yo lo confieso ante Dios y Dios ya me lo perdonó. Yo no puedo seguir castigándome por eso que hice mal cuando era joven o ahora mismo. No puedo seguir pidiendo perdón por lo mismo. No tiene sentido. Hay algo allí que no funciona. Y no es la palabra, porque la palabra dice que si confesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La culpa no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que trae es la convicción de pecado para que vos te arrepientas, para lograr un arrepentimiento genuino, la confesión y el pecado borrado. Así funciona. Trabajo del Espíritu Santo. ¿Viste esa alarma que te suena cuando vos haces algo mal, dijiste algo mal, hiciste algo mal que dañó a otro? Hay algo allí que se prende, lo que tenemos el Espíritu Santo, los que aceptaron a Cristo, tiene una convicción allí diciendo de parte de Dios, tenés que solucionar eso. O por lo menos pedir perdón o cambiar tu actitud, o es algo que a mí no me agrada. A Dios estoy hablando. Y lo confieso, Señor, yo quise hacer las cosas de otra manera y me salieron mal. Creo que he fallado a mi familia. Personas que hoy son grandes, pero cuando eran jóvenes dejaron a sus hijos por ir detrás de un hombre. O viceversa. Un hombre se cansó de la mujer y se fue y se separó, dejó su familia y los chicos se criaron con la mamá y la mamá como pudo los crió. El tema es que fueron pasando los años y llega la convicción a él, bendita, ¿no? Esa confesión por parte del Espíritu Santo que trae convicción, y yo confieso a Dios, Señor, he pecado contra mis hijos, contra mi esposa, si puedo voy y les pido perdón. Quiero reparar el daño que les hice, que es imposible, porque ya los chicos crecieron, ya tienen familia, ya... Pero no es tarde para con Dios para pedir perdón. Ahora, si ese sentimiento persevera en tu corazón y ante un encuentro con Dios, en una reunión, en lo que sea, en una oración, en una alabanza, vuelve ese espíritu de culpa diciendo, fuiste un mal padre, fuiste una mala madre. Cuando te necesitaron tus hijos, vos no estuviste. Cuando tu esposa te necesitó, vos no estabas. La dejaste sola.
Y volvés a pedir perdón por lo mismo. Y ante otro encuentro, quizás hablamos de todo, pero hay algo así que yo sigo teniendo en mi corazón, entonces vuelvo a pedir perdón. Como si la palabra no alcanzara. Como si las promesas de Dios no se cumplieran. Porque no me siento perdonado, me han dicho. ¿Sabe, pastor? Yo no me siento perdonado. Por eso hago eso. Y repito y una otra vez. Pero ese pecado ya está perdonado. Esa culpa no la trae Dios, esa culpa la traen los demonios. Una y otra vez. ¿Y sabes para qué lo hace? Esa culpa que sentís en tu corazón por algo que hiciste mal o muchas cosas que hiciste mal en tu vida. Te miente para decirte que con haber confesado la obra no alcanza. La mala obra en este caso. Como que Dios está dudando de perdonarte porque fue muy grave. Esta vuelta te pasaste. Y vos te crees que con una confesión vas a solucionar este problema. No alcanza. Entonces ese sentimiento es una forma de castigarme. La culpa es una forma de castigar mi corazón. La culpa te avejenta. La culpa te hace, ahora te voy a decir por qué, pero te enferma. La culpa te trae cáncer. La culpa te afecta a los huesos. La culpa te hace subir la presión. La culpa afecta a la diabetes. Por la sangre misma. Si te viste pidiendo perdón varias veces por lo mismo, o por un hecho, o por muchos hechos, de joven y aún actuales, pero varias veces, Dios te va a liberar. Dígame amén, aunque no lo pueda escuchar. Dios te va a liberar de esa culpa que hay en tu corazón. Porque no es puesta por Dios. Son demonios para decirte, esta vuelta te pasaste. Yo no sé si tan rápidamente ante una confesión Dios te va a perdonar. Una de las cosas que también el enemigo maneja bastante bien es el hecho de la repetición de pecado. Entonces, yo ya le pedí perdón por esto. Y ahora tengo que pedirle perdón de nuevo. Si la semana pasada le había pedido perdón por esto mismo. Y al volver a hacerlo, vuelvo a caer. ¿Y qué tengo que volver a confesarlo? Dios va a llegar un día, porque voy por la confesión 214, Dios se va a cansar de mí. Y vos decís, viejo, como que llegaste a tu límite de perdón. Como que gastaste las cuotas, ¿no? Las vidas, como los gatos, ¿viste? Fuiste gastando las vidas y un día te morí en serio. Bueno, un día Dios ya no te perdona más porque ya llevas cuántas veces pecaste. Y encima por lo mismo, vos decís, bueno, otra variedad de pecados, pero por lo mismo, creo que Dios se está cansando. Eso es lo que dicen los demonios. Y empieza a dudar de la salvación. Cuando la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, yo cuando me muera iré al cielo o iré al infierno por todas estas cosas. El secreto está en una confesión. Y si vos confesaste, la Biblia dice que si vos confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Ya se borró el registro a cero. Es como una computadora que está infectada y ¿qué le hace el que arregla la computadora? La vuelve a reiniciar, vacía todo lo que hay, ¿sí? La formatea, se dice. Formatea, no quedó virus, no quedó ni sistema operativo, nada, no quedó nada, hay que volver a cargarlo. Bueno, eso hace Dios cada vez que confesamos, nos limpia. Por eso Dios no duda en perdonarme. O como que el perdón de Dios no me alcanza, yo necesito un castigo más grande, porque la que me mandé no alcanza con la sola confesión. Yo tengo que pagar bien caro el pecado que hice. Hoy quiero revelarte un secreto. Que el hecho de repetir un pecado, la confesión de un pecado ya perdonado, el hecho de no sentirte perdonado, no sentirte que Dios te perdonó, es como traslado mi problema a Dios. El problema es Dios que no me perdona. No, el problema está en vos. ¿Por qué? Porque en realidad, si tenés un sentimiento de culpa dando vuelta constante, escuche bien, es porque vos
todavía no te pudiste perdonar a vos mismo. No te perdonaste, hermano. Es decir, no me siento perdonado, pero la realidad es que Dios te la perdonó. Si no estás escondiendo, como el primer grupo que hablamos de personas que están escondiendo, acusándote, lo que pasa es que yo pequé por culpa de, o porque... No, estoy hablando con gente equilibrada, gente que está sufriendo por esto y el enemigo está siendo presa justamente del enemigo. De allí nace la falta de perdón hacia mí, y allí nace el hecho de la necesidad de volver a confesar una y otra vez mi pecado. Y encima no es solamente confesarlo, es sentir dolor. Repetí como que me quedé estancado en tal o cual hecho que me pasó y constantemente lo llevo al presente. Confesar tu fracaso en algo, un fracaso matrimonial. Yo no digo que esto no haya tenido consecuencias, pero ya fueron. El tema es que hoy pasaron ¿cuántos años? Y cuando vas a una iglesia, cuando se escucha o se siente la presencia de Dios, estás pidiendo perdón. Señor, yo fallé. Y ya pediste perdón. Hay un sentimiento de culpa allí, cuidado, porque el enemigo no juega con eso. La necesidad de confesar constantemente la crianza de los hijos. La necesidad constante de pedir perdón, ese mismo perdón, por no educarlos como tendrías que haberlo educado. Y ese sentimiento de culpa persiste, es falta de perdón. Hermano, hermana, no te perdonaste. El hecho de criar a los hijos con la sabiduría que hoy tenés, pero en ese momento tenías esa sabiduría y tomaste esa mala decisión. Y si lo confesaste delante de Dios, eso ya está perdonado. El no proveerlos con los recursos que hoy tenés. Te digo cosas que me torturaba el enemigo a mí. Cosas reales que pasan. Y a mí me pasó de no poder comprarle un par de zapatillas a mis hijos. De no poder llevarlos de vacaciones. De no poder dar ningún lujo. Ya con comer estábamos contentos y pagar, porque nunca dimos nada, y pagar los impuestos, ya con eso estábamos de acuerdo, estábamos contentos. Y eso me pesaba, porque yo veía que otros hermanos podían llevar a sus hijos a un parque de diversiones. Y nosotros, 1 o 2 jueguitos y nada más, hijo. Encima mis hijos fueron de chiquito, ahora también, pero de chiquito eran buenísimos. Nunca iban a un kiosco y pedían, papá, ¿me compras esto? Jamás. Miren que eran chiquititos, pero chiquito. Jamás pidieron. A lo sumo miraban, como hace mi nieto. Que mira a Autito y me mira a Autito y me mira a mí. Pero no me lo piden. Pero uno sabía que estaba fallando como proveedor de esa familia. Principalmente los hombres. De no poder darle, entonces no decía, bueno, che, que se aguanten. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, y pide perdón por eso. Por no, aunque se mató trabajando como hacíamos nosotros. Y aún sirviendo al Señor. Pero, como nos hubiera gustado, y entonces, pero eso es una vez. Si en caso que se considere pecado. Una vez, no tenés que repetirlo cada vez que va delante de Dios. Yo quiero darle a mis nietos o a mis hijos lo que yo no tuve de pequeño. Es una raíz de amargura, hermano. Sentimiento de culpa para no tener que hacerlos pasar por lo que yo tuve que pasar. Eso es una mentira del diablo. Dejar que tus hijos tengan su propia experiencia. No se van a morir porque no pudiste comprarle el celular que tiene la cámara no sé cuánto, que tiene tal función. No se van a morir. Sin embargo, nace una culpa porque no le podés comprar el celular. Estamos hablando de problemas de hoy. Y hasta se confiesa eso. Por eso de allí nace esa culpa, nace la necesidad de volver y volver y volver a pedir perdón a Dios. Yo creo que una de las cosas que más nos martilla, la culpa sobre no haber hecho algo a pesar de que sabías que lo tenías que hacer. Yo creo que en eso el enemigo es re efectivo. Repito, el hecho de la culpa que nos nace
por no haber hecho algo a pesar de que sabías que debías que hacerlo. Y no lo hiciste. Aún en eso que fuera grave, vos lo confesás y Dios te lo perdona, pero una sola vez lo tenés que confesar. Ay, Señor, y vuelvo a traer porque cuando yo pude haber ayudado no ayudé, o cuando pude haber hecho algo no ayudé, no estuve. Una sola vez. Pero hay algo así, vos tenés que saber en esta tarde que hay algo que no funciona en tu corazón, hay algún problema de fe, un problema de falta de perdón hacia uno mismo. Perdonate en esta tarde de las cosas que salieron mal en tu vida. Si las confesaste, Dios te las perdona. Si seguís confesando, es porque el que te perdonaste fuiste vos. No te perdonaste. El que no te perdonaste fuiste vos. No le eches la culpa a Dios, porque Dios te perdona. Pero yo no siento que me perdones, porque está la culpa trabajando en tu corazón. Es como no sentirme perdonado, entonces trato de trasladarlo a Dios. Yo creo que Dios no me perdonó. ¿Y a mí qué me decís? Dice Dios. Si yo te perdoné, te amo. Con todo, ¿para qué te crees que mandé a mi hijo Jesús a morir en la cruz? ¿Para después andar dudando sobre si te perdono o no te perdono? No se puede vivir con la culpa, porque es como querer aguantar la respiración hasta suicidarte. No se puede vivir así. Es como que me ahogo. No puedo vivir así. Sumar, me estaba olvidando, la colaboración de algunos que colaboran para hacerte sentir culpa. Hoy vas a salir fortalecido en el nombre de Jesús, fortalecida en el nombre de Jesús. Porque tenés que abrir los ojos con esta prédica. Porque hay gente usada por el enemigo, aún hermanos y pastores, para recordarte tus pecados, para recordarte que una vez fallaste, para recordarte que yo te perdono, pero las cosas entre los dos no va a ser igual. Es en ese pensamiento de Dios en cuanto al perdón. Dios dice que se olvida el pecado del remanente, se olvida y lo tira en el fondo del mar. Hoy vas a tener que ser libre porque te estás hundiendo. Te estás ahogando. Porque estoy hablando no de algo, un sentimiento que pasó en esta semana o cuando empezó la pandemia. Un sentimiento de años que venís arrastrando y que cada vez se te hace más pesada esa culpa. Hermanas que han abortado y hoy conocen al Señor. ¿Cuántas veces le vas a pedir perdón al Señor por haber abortado? Hermanas que se prostituían. ¿Cuántas veces vas a pedir perdón por tu pasado? ¿Cuántas veces vas a pedir perdón por drogarte? ¿Cuántas veces vas a pedir perdón por... Es que no me siento perdonada. Culpa. No te pudiste perdonar por lo que hiciste. Y fue una mala decisión. Por eso no estoy hablando del perdón hacia otros. Es más, si ponemos la balanza a mi modo de ver, es más fácil perdonar lo que me hacen a mí que perdonarme a mí mismo. No lo tengo todo solucionado. A mí también hay veces que me cuesta perdonarme a mí mismo. Pero ahí voy a la palabra y dice que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme toda mi maldad. Que yo soy acepto en el amado, no por mis obras. Porque si por mi obra me voy al infierno. Pero por las obras de Jesús yo soy acepto. Quiero terminar con esto. Hay dos pasajes para dos traiciones. Traiciones, no tradiciones. Traiciones. ¿Y qué hizo uno y qué hizo otro? Todos conocen la traición de Judas. Mateo 27, 3 al 10 habla de la muerte de Judas. Dice en el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, que eran los que le habían dado la plata. Por 30, vos no entregás a Jesús, dale un beso o lo que sea, identificaron quién es, porque era de noche, ¿a dónde va a estar esa hora? Y encima quién es, para no arrestar, hacer un lío bárbaro y arrestamos a la persona equivocada. Bueno, se veía bien, no era que no lo conocían a Jesús. Entonces este hombre se ofreció para entregarlo por 30 monedas de plata.
El asunto es que cuando vio que estaba siendo condenado, se arrepintió. Judas se arrepintió, y aquí es donde entra este librito. Cuando yo entré, porque hay otras traducciones que dice, le entró remordimiento. Y la palabra que describe a Judas no es remordimiento, es arrepentimiento. No sé hablar griego, porque está en griego, escrito en griego, y abajo está, y dice arrepentido. Por eso muchos por ahí te pueden discutir, no, lo que pasa es que no fue arrepentido. No, si se arrepintió, no de haber perdido más plata, pudiera haber perdido 60 en vez de 30, no. Estaba arrepentido porque estaba viendo que Jesús era condenado y se arrepintió. Y una forma de reparar el error de su vida era devolver el dinero y déjenle libre a Jesús. Se arrepintió. Y la otra traición es Pedro negándole 3 veces. Esto está en Lucas 22, 55, 62, que dice, y habiendo ellos encendido fuego en el medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, Pedro, diciendo, mujer, no lo conozco a Jesús. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, porque estaba el Señor descansando ahí, ¿no? Lo tenían atado para seguir el juicio, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que debe haber sido esa mirada. No mirada de odio diciendo, me traicionaste nomás, sino mirada de hay una nueva oportunidad, Pedro. Yo no me sorprendo, pues si yo mismo te lo prometo. Yo te di una palabra de ciencia, de futura en realidad, de lo que iba a pasar. Yo te profeticé lo que iba a pasar. Y eso hizo que termina el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero contarte que entre Judas y Pedro, el que más milagros vio y el que más conocía a Jesús era Pedro. Judas contaba, era el tesorero, que aparte robaba, era el que administraba el tema de las finanzas y que participaba más políticamente. Él iba donde iba Jesús y el resto a recaudar, a gastar, pero quien estaba Juan, Jacobo y Pedro. Ellos vieron a la niña resucitar, ¿se acuerdan? Taitapumi. No estoy diciendo que uno traicionó más que el otro, los dos traicionaron. Pero la Biblia cuenta, maravillosamente, que uno termina suicidado y el otro termina siendo líder de la iglesia. Siendo que los dos traicionaron. Pongámoslo en la misma categoría. Para mí Pedro le falló más a Dios, porque se cumplió la palabra, porque él lo conocía y lo conocía muy de cerca a Jesús. Más Judas era medio frío, no vio tantos milagros, no, aparte no le entraba por acá, le salía por acá, buscaba otra cosa. Ahora, lo cierto es que uno termina de una manera y otro termina de otra. ¿Cuál fue la diferencia de uno y de otro? La aceptación de la gracia. Judas no se perdonó, Pedro sí. Aceptó la gracia. No la gracia, la aceptación de la gracia. Quiero ser fino en eso. La aceptación de la gracia, no la gracia, porque la gracia la conocemos todos. Ya sabemos que Dios es lleno de gracia, que es auténtica y que existe la gracia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Pedro aceptó de la gracia y Judas no. Aceptó
Pedro ser perdonado por Dios, aunque lo había traicionado 3 veces. Aunque había visto todos los milagros, conocía la personalidad de Jesús durante 3 años. Estuvieron juntos, fue uno de los primeros discípulos que lo siguieron. Y sin embargo, y tuvo que aceptar o valerse de la gracia para poder sentirse perdonado. ¿Vos te crees que Pedro, llorando amargamente, se sintió perdonado? ¿Vos te crees que tardó mucho en darse cuenta? Mucho. Ya Jesús estaba resucitado, ¿se acuerdan? El desayuno con el pescadito y dice, hijito, ¿pescaron algo? Ya resucitado Jesús. Y Jesús tenía un pez allí sobre la parrilla, diciendo, bueno, vengan y coman. Juan creo que fue el que se dio cuenta de la escena y dijo, ese de la costa es Jesús. Y Pedro se fue nadando. La necesidad de pedirle perdón en un idioma silencioso a Dios por haberle fallado. Y Jesús quería entrar en conversación, y Pedro también, pero no sabían cómo hacerlo. Pedro tuvo que ser restaurado, y luego de ser restaurado y aceptar que había fallado a Dios, y aceptar que tenía que perdonarse a él mismo para seguir adelante, Dios lo usó. Y se convirtieron 3.000 y después 5.000 personas. Porque hablaba de la gracia. Pero no la gracia para los demás, la gracia para él mismo. Perdonarse. Aceptar de ser perdonado a pesar de lo grave que había hecho, de mi obrar. Tenés que aceptar esta verdad bíblica. Fuiste perdonado aunque el sentimiento de culpa te diga lo contrario. Fuiste perdonado por los pecados de juventud. Fuiste perdonada por aquello que hiciste mal, porque decidiste mal. Porque si vos lo confesaste, fuiste perdonada, pero yo no me siento, fuiste perdonada. Todo sentimiento de culpa lo está poniendo el diablo en tu corazón. Y ayúdame a renunciar a eso en el nombre de Jesús. No lo aceptes, no rebajes la gracia a un sentimiento lleno de prejuicios puesto por el diablo encima. No renuncies, no rebajes esa gracia divina cuando la tenés que aplicar en vos a un sentimiento de culpa. Aceptá la gracia. Judas no la aceptó. ¿Por qué? Porque fue demasiado grave, porque por mi culpa crucificaron a Jesús. Por mi culpa Jesús hoy está muerto, habrá dicho Judas. Y fue el plan de Dios original de enviar al Salvador que muriera por nosotros. No era tu culpa, Judas. Era dentro de un plan. Qué difícil fue el haber sido vos la persona que tenía que traicionar al Señor. Entró el diablo en vos, dice la Biblia, y lo traicionó. Hay canciones de Judas, de la traición de Judas. Pero en realidad, este hombre dice que se arrepintió. Y Pedro también lloró amargamente. ¿Por qué uno entonces termina colgado en un árbol y el otro termina predicando el Evangelio? Y usado por Dios para que otros también entren en la gracia. Quizá te estoy diciendo que no estás aceptando la gracia como Judas. Porque todos traicionamos al Señor, ¿eh? Todos se le agarran con Judas. Que estuvo mal. Pero guarda que nosotros cada vez que pecamos, cada vez que mentimos, cada vez que traicionamos, cada vez que estamos traicionando lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos hizo, los beneficios que hemos recibido. El tema es que si vos no estás aceptando la gracia, vas a terminar colgado en un árbol, hermano. Porque vas a decir, no basta con el perdón de Dios. Yo necesito. Si Dios no me castiga, yo me autocastigo. Culpa. El diablo dice, amén, metámonos allí porque lo hacemos bolsa y los años van pasando. Y logró el enemigo detenerte por la culpa. O detenerte o frenarte un poco. ¿Viste? Como un auto que lo quería andar con el freno de mano puesto. El motor es más fuerte y lo arrastra. Pero en realidad tener el freno de mano puesto. Hay muchos hermanos que están con el freno de mano puesto por la culpa. Y andamos allí como podemos. Porque me equivoqué. Bueno, bienaventurado aquel que se arrepiente y Dios le perdona.
No puede valer una sugerencia diabólica de culpa para paralizarte. No puede detener la palabra de Dios en vos. Fuiste diseñado para vencer, para salir adelante. Fuiste diseñado para bendecir a otros. Fuiste diseñado para prosperar, para crear cosas, para escribir libros, para hacer un montón de cosas y bendecirlos. Pero el asunto es que estamos con el freno de mano, porque hay culpa. Culpa de no poder ayudar a este, no poder ayudar al otro. Culpa y ahí estamos. Algo que el enemigo impartió y termino creyéndole más al enemigo y conservo esa culpa. Mire, la palabra de Dios es una sentencia, que la única respuesta de mi parte es decir amén. Si yo soy acepto en el amado, amén. Dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme y perdonarme y limpiarme de toda mi maldad, perdonarme mis pecados y limpiarme de toda mi maldad, amén. Y punto. Pero no me siento perdonado, yo hice mucho mal, pastor. Arrepentite, confesado, ya está. Hay que tener personalidad, hermano. Hay que creerle a la palabra y decir amén y punto. Sé libre de la culpa ahora. Que la luz de la palabra te libere en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es una sentencia de un juez. Está inapelable. Sé libre de la culpa. Es tiempo de perdonarte a vos mismo, a vos misma. Es tiempo de pedirte perdón a vos mismo. Quizá te es más fácil perdonar a otros. Y vos decís, terminé perdonando cosas que yo nunca creí que iba a perdonar. Ahora, cuando se trata de vos, sos re duro, sos re dura para perdonarte. No seas más duro, ni más dura que Dios. No seas más duro o más dura con vos mismo, con vos misma. Deja de castigarte por lo que hiciste. Y si ya lo confesaste, bienvenido sea. Ya sé libre de la culpa. No te autocastigues como hizo Judas. Sé acepto en la gracia, como Pedro. Perdónate. Llora tus últimas lágrimas. Llora tus últimas lágrimas. Por aquello que salió mal. Por el duelo. Por aquello que está con esta prédica, está dando vuelta. Perdónate. Porque le estoy hablando a este segundo grupo de personas que se hacen cargo de las cosas. No el irresponsable. Ahora, en el nombre de Jesús, yo cierro mis ojitos para de que, aún en un modo tan raro como es el internet, pueda ministrarte en el nombre de Jesús. Perdónate. Ya no pidas más perdón por lo mismo. La culpa es no saberte perdonar a vos mismo, a vos misma. Termino con esto. Yo sé que es raro, a través de internet parece raro hablándole a un teléfono, ¿no? Y vos escuchando y que un teléfono te ministre, ¿no? Una computadora te ministre, pero es lo que tenemos y lo que Dios puede hacer, y vos tenés que creer que Dios actúa en eso. Lo hemos visto, ¿no? En Cambertoni, en Héctor, lo hemos visto que a través de gente sana, a través de un teléfono. ¿Podrás hacerlo, ayudarme? Y decir tu nombre, en mi caso Sergio, te perdono. Decí tu nombre, ¿cómo te llamas? Decí tu nombre y decí me perdono, me perdono, y llorar tus últimas lágrimas. Se desarraiga ahora la culpa ante tu declaración. Se desarraiga la obra del diablo que te llenó de culpa durante tantos años.
que te dijo que sos un mal padre, una mala madre, un mal hijo, una mala hija, en el nombre de Jesús, se desarraiga. Yo, con la autoridad de pastores, ministros de Dios, yo deshago las obras del diablo que hizo a través de la culpa de tantos años. Enmudezco a todos esos demonios que hablan a tu conciencia para acusarte y que te dicen que la confesión no alcanza para que Dios te perdone, que te tenés que suicidar como hizo Judas. Lo que hice fue muy grave, no puedo hacer nada para repararlo, ya pasó el tiempo, lo que hice lo hice, ¿y ahora qué hago? Y anda a pedirle perdón a Jesús. Yo creo que Judas sabía que Jesús lo iba a perdonar, pero el que no estaba dispuesto a perdonarse a sí mismo era Judas, y prefirió la muerte. Una forma de tener culpa en el corazón y conservarla es matarte de a poco. Hoy te sanás del cáncer, hoy te sanás de las arterias, de los huesos, porque se está yendo la culpa que te estaba enfermando y producía esa mala sangre que hablaban los gringos y que te amargaba la vida, que no, las cosas lindas, los tiempos lindos no duraban mucho. Ahora, en el nombre de Jesús, sé libre, se sana tu cuerpo, se sana tu vida en el nombre de Jesús. Yo no puedo sanarte ni un dolor de cabeza, pero Dios sí puede hacerlo. Ante la renuncia, la operación montada por el enemigo se deshace ahora en el nombre de Jesús, y el diablo tiene que obedecer, porque la Biblia dice que a todos los que creemos oraríamos por los enfermos y estos sanarían. A los endemoniados se iban a liberar. Por eso extiendo la misericordia de Dios sobre tu vida y ministro que si vos confesaste tu nombre y dijiste me perdono, David hablaba a su alma, parecía un loco. Le hablaba a su alma y le decía qué es lo que tenía que hacer su alma. Bueno, hablarle a su alma, a tu alma. David decía, bendice alma mía al Señor. Y si era la misma persona. Como que no. Él ordenaba a su alma lo que tenía que hacer. Ordenale a tu alma que es perdonada. Me perdono. Alma mía, me perdono. Por ser así. Por haber pecado. Por haber lastimado a otro. Por fracasar. Por perder las oportunidades que Dios me dio, por no haber sido un buen padre, una buena madre, un mal hijo, un mal hermano, por haber traicionado a un pastor, a la congregación. Yo pido perdón, en vez de excusarte, pedí perdón. Y luego, paso seguido, pecado perdonado, ahora me perdono yo. Yo acepto la gracia del perdón sobre mí mismo, no sobre otro, también, pero sobre mí mismo. Perdónate. En el nombre de Jesús. Perdonate ahora. En el nombre de Jesús. No hablamos del perdón hacia los demás. Si hay culpa, hay falta de perdón sobre tu persona. Perdonate. No seas tan duro y tan dura. Si pudiste perdonar a otros lo que te hicieron, perdonate a vos mismo por las malas decisiones que has tomado. En el nombre de Jesús. ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, declaramos que hecho está, Señor. Y ya está, Señor, perdonado aquello que todo que he confesado que no necesito. Hoy entendí, Señor, que no necesito estar pidiendo perdón siempre por lo mismo, sino pidiendo perdón ante un nuevo pecado, pero el que ya confesé fue perdonado. Quizá el que no me perdoné fui yo, y hoy vengo a perdonarme a mí mismo. No a pedirte perdón, sino que me hagas entender y aceptar, como lo ayudaste a Pedro a aceptar que pese a haber traicionado al ser más bueno de la tierra, de una manera que la Biblia dice que hasta maldijo, dijo malas palabras con tal de negar a Jesús. Hoy puedo aceptarme y estar en paz conmigo mismo. Mire, yo sé que es una locura, pero póngase su mano en su pecho, en su corazón. Si estás con los hijos, con el matrimonio, y decir, me perdono, me acepto, me amo. Me acepto y recibo
mi perdón hacia mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.